Antes, también tengo una advertencia que esta sesión se está grabando actualmente. Quiero advertirles sobre eso, avisarles esto. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Déjenme presentar un poco el tema que vamos a hablar antes de presentarles a los panelistas. Lo haré en español para ser más ágil. Bien, como decía, hay un aspecto importante en la presentación de esta mesa redonda. Yo creo que, en general, cuando hablamos de políticas y de sostenibilidad, en el marco internacional suele haber una aproximación que es dual, que es binaria, donde estados, por un lado, y ciudades, por otro, suelen copar parte de la discusión. Nadie puede negar la importancia de las ciudades y de los estados en el desarrollo de políticas sostenibles, puesto que, como todos sabemos, la implicación de todos los niveles de gobierno es indispensable. Sin embargo, somos conscientes de que la perspectiva territorial sobre el desarrollo sostenible es imprescindible. Lo es, y además creemos que lo es porque hay algunos indicadores, hay el convencimiento de que algunos indicadores recientes ya nos señalan este camino. La OCDE ya ha reconocido que el 65% de los objetivos de desarrollo sostenible no serán posibles sin la participación de los gobiernos subnacionales. Las agendas urbanas, por ejemplo, son un instrumento que pretenden localizar, situar los objetivos de desarrollo en un ámbito físico, teniendo una componente que es física y territorial a la vez. Y además, algunos síntomas en Europa, por ejemplo, de cómo progresivamente la dimensión territorial es cada vez más importante, las agendas territoriales son cada vez más importantes en el desarrollo económico, social y ambiental sostenible. De hecho, la Carta de Leipzig ya reconoce este factor, esta dimensión del hecho urbano, la dimensión territorial. Venimos de una época de crisis, estamos, de hecho, en una época de crisis pandémica, donde la COVID ha dejado su rastro en todas y cada una de nuestros ámbitos de gobierno y de sociedad. Y yo creo que de la COVID podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, la gestión sanitaria ha sido una gestión descentralizada en muchos casos. Es cierto que todos los niveles de gobierno han participado, es cierto que muchas decisiones estratégicas se han tomado en niveles de gobiernos nacionales, pero sin embargo la participación de los gobiernos subnacionales con esta óptica más territorial, más regional, son los que han ejercido sus competencias en la gestión sanitaria de la pandemia. Por otro lado, las concentraciones urbanas han sido especialmente polos de contagio donde el virus ha proliferado. Hay un cierto cuestionamiento del hecho urbano a partir de la COVID. Y además, sorry, we have some. Okay, yeah, that's right. Y finalmente, la digitalización, el teletrabajo, la desconcentración del trabajo a partir de la crisis pandémica ha abierto nuevas ventanas para los territorios, las regiones, para retener su capital humano, para fomentar la innovación. Hay otra crisis que está por delante, es la crisis climática, y donde el vector territorial, las alianzas y los partenariados entre distintos actores van a ser imprescindibles para acometer la transición energética, donde el consumo de suelo va a ser extraordinariamente
elevado en relación a los modelos tradicionales de generación de energía, mucho más concentrados. De hecho, estudios en Cataluña demuestran que solo el 20% de la energía necesaria será realizada, será hecha con energías renovables que aprovechen cubiertas y espacios puramente urbanos. Eso significa que la intervención de los territorios va a ser imprescindible. Aspectos como la descarbonización, especialmente de la movilidad, en ámbitos urbanos, periurbanos, en conurbaciones, va a ser también un elemento imprescindible donde la perspectiva, la dimensión no puede ser estrictamente urbana y donde los territorios van a tener también mucha importancia. Y finalmente, elementos de transición justa, cambios de modelo derivados del cambio climático van a hacer imprescindible la regeneración de puestos de trabajo. Las regiones, los niveles intermedios de gobierno son niveles con grandes capacidades para acometer estos retos. Tienen capacidades generalmente legislativas, pueden crear leyes, tienen capacidades planificadoras, pueden planificar, tienen capacidades presupuestarias, disponen de un presupuesto y finalmente tienen conocimiento y experiencia sectorial en el ámbito de las distintas políticas. Son proveedores de coherencia y es la misión de todos los actores la de buscar ámbitos de coherencia, ámbitos donde los gobiernos locales, las ciudades intermedias, las regiones y finalmente los estados puedan trabajar de forma consistente, coherente y respetando los principios de subsidiariedad y de descentralización. De hecho, tenemos muchos retos por delante. Cómo encajar los distintos actores independientemente de los ciclos políticos, cómo proveer de esta coherencia, cómo establecer instrumentos que sean útiles y cómo dotar de los recursos suficientes a cada uno de los distintos niveles. Yo quisiera organizar esta sesión en tres partes, donde las intervenciones de cada uno de los ponentes debería estar alrededor de unos 4 minutos y donde hablemos de experiencias, hablemos de instrumentos y dificultades en el segundo bloque y en el tercer bloque, mirando hacia el futuro, de posibles retos. Así que, sin más dilación, yo quisiera dar paso al primer de nuestros panelistas. I would like to introduce our first Quiero panelist, presentar al primer panelista, que será el vicegobernador, el señor Emil Dardak. Bienvenido, el vicegobernador de East Java. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él estudió en la Universidad de New South Wales. Es el doctor de la Universidad Pacífica de Asia. Participó en el 2018 en la iniciativa de liderazgo de la ciudad de Harvard y es uno de los concejales involucrados en este plan. Quiero que nos cuente un poco sobre su participación entre las alianzas y en su región. Muchas gracias. Muchas gracias, Mark, y saludo a todos, especialmente al presidente de este foro que estábamos organizando y también a todos los representantes involucrados. Pienso que los territorios que vamos a definir también dentro de regiones pueden permitirnos conectarnos y conectar las políticas centrales de cada gobierno en un contexto local. El conocimiento de cada uno va a ser muy importante cuando hablemos de la recuperación por esta pandemia del COVID-19. Nuestro gobierno central está trabajando muy arduamente para poder conseguir los recursos necesarios que nos permitan estimular la economía, nuestras finanzas y los fondos necesarios para cubrir con todos los gastos, que de hecho se convierte en algo que ya no puede continuar.
por lo cual necesitamos tomar medidas y acciones necesarias que nos provean de la resiliencia necesaria para poder contribuir en nuestras comunidades. Tenemos el gobierno provincial, estatal y nacional y distintas municipalidades trabajando en esto, y muchas de estas son prominentemente municipalidades rurales, si bien las llamamos ciudades, otras son metrópolis, otras más pequeñas. En mi provincia, por ejemplo, en Java, tenemos 4 millones de personas y tenemos 30 municipalidades diferentes. Brindamos el segundo volumen de ingresos en Indonesia, y en el primer trimestre de 2021 hemos logrado achicar esta brecha económica desde el primer trimestre del 2020 al del 2021, lo que es una buena señal. Necesitamos poder tener cierta resiliencia de nuestro pueblo y también conseguir nuevo financiamiento por parte del mercado. Todo este financiamiento que se ha conseguido desde el gobierno central se aboca a gastos directos a 4 jurisdicciones distintas. Y nos brinda los fondos para poder abordar gastos como en escuelas, infraestructura y otros gastos, incluida también la salud. Lo que ha sucedido durante la crisis es que, de hecho, hemos experimentado un atraso en ciertos pagos. Se ha aumentado también la disponibilidad de fondos y también desde el Banco Central todo lo que podíamos manejar desde allí. El Banco Central entonces está ayudando al gobierno central, que también tiene más gastos, y nos está brindando los gastos que vienen también desde el Banco Central. Desde el principio de la pandemia se brindaron muchísimos pagos para ayudar a las familias, ayudando a más de 6 millones de familias con subsidios en efectivos para poder ayudarles también a cubrir sus necesidades alimentarias básicas, ayudarlos a subsistir, aunque sea desde el punto de vista de los alimentos. Y ya hacia el final del año, solo pocas familias necesitaron continuar con ese beneficio. Los sectores más vulnerables de la población, que lograron sufrir la parte más dura de la crisis, sobre todo también en las áreas urbanas, que fueron golpeadas mucho más fuertemente que las rurales por la crisis. De hecho, incluso el sector rural creció más que el resto de los sectores. Pero en el caso de como industrias de fabricación, hospitalidad, servicios, transporte público, todos sufrieron enormemente durante la pandemia que comenzó en Indonesia en el mes de marzo. Y como resultado, mucho del empleo urbano disponible disminuyó, lo cual aumentó también el nivel de pobreza. Y muchas de estas personas también migraron a las áreas rurales, que también perjudicaron la situación en la zona rural. El gobierno nos ha dado la tarea de diseñar un programa económico para asegurarnos de que podamos mantener en estabilidad la situación en Java del Este. Estamos brindando muchos pagos, pero también es difícil que todo esto llegue a toda la población. Ha aumentado el costo de vida. Hay cada vez más ocupaciones afectadas por la crisis en comparación con la zona rural. Ellos siguen teniendo sus ingresos básicos, siguen trabajando muchos vendedores callejeros.
pero muchos de ellos han perdido casi todos sus ingresos. Y el 50% de sus ingresos representa apenas una parte de lo que el gobierno puede afrontar. Y estamos ayudando a esta gente a través de lo que llamamos una billetera virtual. Entonces, lo que hacemos es enviar estos pagos a través de tarjetas de débito que ellos pueden usar para utilizar en compras en distintas tiendas locales. Pueden manejar el saldo que tienen en cada una de estas billeteras electrónicas, que es un sistema muy confiable para utilizar. El resto también pueden brindar cierto apoyo para sus necesidades alimentarias y ellos mismos pueden decidir quién va a hacer esos gastos. De hecho, el riesgo político más grande en este aspecto es poder designar una fórmula que nos ayude a distribuir equitativamente estos fondos y poder ver qué municipalidad está más afectada que el resto. Y así decidir intervenir más en una región que en las otras. Poder defender la fórmula que utilizamos para asignar estos fondos. Logramos conseguir esta fórmula y estamos utilizándola, pero los nombres específicos de cada uno de estos beneficiarios son decididos por cada uno de los intendentes. Y así hemos creado un sistema para asegurarnos de que no haya una doble financiación de cada familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un poquito más de 4 minutos, pero te agradezco. Tú hablaste sobre las herramientas. Se pasaste un poquito a la segunda sección. Antes de presentar a nuestro segundo panelista, me gustaría darle la bienvenida a Emilia Sáez, que se encuentra aquí de USL. ¿Cómo estás? Lamento a no haberte visto antes. Realmente es mi culpa. ¿Quisieras decir algo a nuestros panelistas? Tal vez más adelante. ¿Más tarde? Bien. Bien. Estás... Muchas gracias por la oportunidad. Simplemente estoy disfrutando el debate. Sé que estos enfoques territoriales son críticos y con los aprendizajes de la pandemia. Más tarde, cuando comience el debate, puedo decir algo. Ahora dejemos que los panelistas continúen. Muchas gracias por estar con nosotros. Pasemos ahora a los gobiernos local. A Jean-Marie Tetart, el presidente de Pays Coudenay, es ingeniero general de puentes y caminos y ha tenido diversos cargos, tanto en el Consejo General de Yvelines como ha sido miembro de la mesa de la Unión de Alcaldes de Yvelines. Jean-Marie, the floor is yours. Please try to stick to the time, okay? 4 minutes for you. Es su turno. Tiene 4 minutos. Gracias, por favor. Tell us about your experience. Cuéntenos un poco sobre su experiencia. Wait a second. Un segundo. Un momento, por favor. Jean-Marie. Está en silencio, Jean-Marie. Okay. I don't know. Okay. Très bien. Right now. C'est bon? Perfect. Oui, j'ai mis le minuteur, comme ça je ne dépasserai pas le temps. No voy a pasar el tiempo. Solamente quiero hablar de una pequeña colectividad. Soy el presidente de un grupo de comunas y desde hace más de 20 años en un territorio que tiene 60, 70 kilómetros. Llamamos a esto un proyecto de territorio y así hablamos de desarrollo sostenible
Esto intenta hacer que nuestro territorio pueda desarrollarse respetando el medio ambiente, creando empleos, dando vivienda. Esta es la dinámica que tuvimos, que hoy la alentamos con el desafío de la transición ecológica, energética, y estamos reactualizando actualmente. Lo que quiero decir es que efectivamente las planificaciones y las necesidades de territorialización van de Europa, pasando por los departamentos, regiones, las colectividades locales, los gobiernos locales. Y de alguna forma, los gobiernos que son las municipalidades, chicas o grandes, están obligadas a mezclar estos gobiernos locales, etcétera. Entonces, a la vez, en esta construcción de proyecto tenemos que traducir a los habitantes del territorio, tenemos que traducir estas lógicas departamentales. No podemos imponer cosas sin explicarlas. Lo segundo que quiero decir es que creo que el desarrollo territorial es indispensable para alcanzar los objetivos. Hay distintos territorios para hacerlo y no es el mismo tipo de concertación o de consultación, de negociación que tenemos si se construye un proyecto en una región que si se discute con otros estamentos que a veces son aparatos tecnocráticos, o discutir en la comuna con habitantes que considero como ciudadanos antes que nada como que son partenarios y que tienen otra categoría. Está el médico, el agricultor, y tiene cada uno sus intereses particulares. La escala en la que estamos haciendo para llevar el territorio, lo que tengo que reactualizar este proyecto en las últimas elecciones en Francia, propuse en mi campaña electoral que podamos llevar juntos con los ciudadanos. Durante 6 años tratamos de responder a 10 desafíos. La energética, la movilidad, etcétera. Bueno, son compromisos que tuve como candidato, como alcalde, pero prometí todo un trámite para hacer juntos. La crisis de la COVID, es verdad que esto vino a cambiar un poco. Cada uno tenía sus desafíos. Si hablamos de la biodiversidad, por ejemplo, hablo con los agricultores, con los jardineros, que tengo que tener a las asociaciones que protegen a los pájaros, etcétera. Pero no son asociaciones nacionales, son habitantes. Entonces, lo último que voy a decir sobre mi experiencia es que no hay negociación de un proyecto de territorio si no hay una transparencia de datos. Hay que poner un banco de datos a los que todos puedan acceder. No hay negociación si una de las partes de la negociación, si uno de las partes no tiene todos los datos, no puede acceder a todos los datos. Esto es lo que quiero decir en mis últimos 4 minutos. That's for sure a key subject, how to share the data. Así es, este es un tema central, cómo compartir esta carga de deuda. Y por tanto también es imprescindible también ver cómo podemos. Me gustaría pasar a la siguiente ponente. En este caso sería Lucy Slack. She's the Acting Secretary General of the Commonwealth of Local Government. Ella está monitoreando ahora mismo distintas investigaciones en Fiji, Ghana, Pakistán, Sudáfrica, entre otros países, y es responsable del LGFS y el trabajo que vemos que se está realizando en distintos niveles locales, desde estaciones también urbanas. Lucy, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tema? Muchas gracias. Recuerda, por favor, 4 minutos. Muchas gracias, Mark. Y le agradezco también la invitación por ser parte de este evento. Nuestra organización trabaja con varios gobiernos y gobiernos locales
de los 54 países de nuestro Commonwealth y distintos países y gobiernos en el Caribe, Asia y en el Pacífico. Así que me gustaría presentarles varias lecciones que hemos podido experimentar durante este tiempo de pandemia. Diría como una apertura que el desarrollo local se está convirtiendo en una de nuestras prioridades y en muchos países, o al menos en algunos, podemos reconocer estas funciones estatutarias tan necesarias y en muchos países, gobiernos locales, hemos encontrado herramientas y experiencias de distintos líderes que podemos utilizar como apoyo, como por ejemplo utilizan la ubicación, sus tierras, su alcance hacia la comunidad. También diría, y también esto tiene que ver con lo que ya se ha comentado, que desde nuestro lugar nos hemos encontrado en una situación con la necesidad de reforzar muchísimo el desarrollo a nivel local, que realmente afecta a las economías y a las comunidades. Es muy importante to support livelihoods and to support local communities economically. And I think from a CLGF perspective, we would definitely argue that local economic development is definitely one kind of entry point into the SDGs, which our previous speakers referred to as that kind of overarching kind of framing kind of agenda to support local sort of economic, social and environmental development. And I think that, local economic development was also becoming more important, not just as a result of COVID, but also in reflection of the economic slowdown in many of the countries in which we're operating. I think we need to think a lot about capacity and putting the skills into local government to be able to deal with local economic development. As I mentioned, we've been working at all different levels. Hemos estado haciendo un gran trabajo al nivel local para poder realmente comprender cómo funcionan las economías locales, encontrar también y entender la cadena de valor y utilizar toda esta información para poder mejorar nuestro alcance a las comunidades locales y generar estas estrategias en torno al desarrollo de la economía local. Es muy importante poder generar asociaciones en este sentido, con cámaras de comercio, con los negocios locales y también reconocer las realidades distintas de cada una de las ciudades. Por lo cual creo que es muy importante que también encontremos formas de alcanzar y negociar con las personas involucradas en economías más informales. Es muy importante poder entonces desarrollar este tipo de estrategias para la economía local. Si bien cada una de estas economías es en su naturaleza local, atraen mucho de los niveles más globales de la economía. Es importante trabajar esto con centros de ocupación, en capacitación de empleados, y que se trabaje esto tanto a nivel nacional como internacional, orientado y enfocado en los niveles más locales. El desarrollo local es un proceso, no es un solo proyecto. Es importante que aprendamos esto y que incrementemos nuestros esfuerzos en torno a esto y que también podamos ver cómo involucrar a toda la comunidad en estos esfuerzos. Entonces, las intervenciones enfocadas que podemos hacer en este sentido, hablamos de asociaciones, hablamos de cómo los gobiernos locales tienen distintas maneras de poder establecer mercados, diseñar este apoyo para los trabajadores más informales, los negocios más informales, y así poder llegar a las distintas comunidades en nuestras distintas localidades. También hablé un poco ya de los distintos socios que podíamos encontrar en este camino, pero también teniendo esto en cuenta,
podemos ver cómo esto impacta en las decisiones que se toman a nivel de gobierno. Por ejemplo, en Sudáfrica, en Zambia, hemos podido definir ciertos criterios que nos ayudan a ver cómo se implementan estas medidas con los trabajadores informales, los negocios liderados por mujeres, y poder generar distintos tipos de contratos para poder ayudarlos en su desarrollo económico. Mucho de lo que ya pasaba en las ciudades capitales a nivel de brindar apoyo en cada sitio, en cada localidad. A veces tenemos ya el conocimiento de cómo alcanzar estas comunidades. Y de hecho todo esto se transforma en una forma en la que podemos usar todas estas estrategias para apoyar el desarrollo económico. Así que esto es un poco de cómo vemos que se mueve el ciclo de las economías locales. Muchas gracias, Lucy. Creo que hubo unos puntos muy interesantes en tu intervención. Es en especial sobre la informalidad y cómo abordar la informalidad. Eso es algo realmente, es un desafío muy grande que tenemos en la economía y hay que reconocerlo, por supuesto. Y también sobre las capacidades a nivel local. Eso es muy importante. Gracias nuevamente, Lucy. Pasemos. Señor Pablo Jurado, prefecto de la provincia de Imbabura, presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, presidente del Foro de las Regiones de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y además una parte muy importante en la organización de este evento. Por tanto, presidente, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Buenos días acá, buenas tardes allá a la distancia. Un saludo, estimado Marc. Igualmente, para nosotros es satisfactorio contar con la presencia de nuestra secretaria general de la CGLU, nuestra querida amiga Emilia, que ahora ya no quiere hablar. Sabemos que después se tomará el tiempo que sea necesario, ¿no? Un saludo para Antonia, igualmente a la distancia, y a nuestra también técnico operativa en Europa, a Alicia. Sin duda, cuando pensamos nosotros en organizar este evento, esta mesa, no sé si redonda, cuadrada o rectangular, pero al fin y al cabo es una mesa que nos convoca para analizar temas que hoy por hoy son de interés mundial. Poner sobre la mesa las experiencias, las similitudes y las diferencias que tenemos en cada uno de nuestros países. Pero las coincidencias, en cambio, en el afán de demostrar que la gobernanza multinivel, que desde nuestro foro de regiones de CGLU estamos permanentemente proponiendo que cada vez sea más efectiva, que los gobiernos nacionales entiendan que el aterrizar la política pública apoyada en las gobernaciones, en las diputaciones, en las provincias o prefecturas, en las mismas alcaldías, es la estrategia más adecuada, incluso para racionalizar las inversiones. Estas alianzas que nosotros siempre reclamaremos al nivel nacional, estas alianzas son las que en esta época de campaña, de pandemia, obviamente han dado resultados, porque somos nosotros, y así tenemos que insistir, somos nosotros los que conocemos la realidad. Esa visión desde lo más alto, desde el nivel nacional, no siempre tiene la certeza ni está apegada a la realidad como cuando nosotros intervenimos. Cuando digo nosotros, estamos hablando en este caso de regiones. Cuando las autoridades regionales o las locales, de manera general, actuamos,
la gente se siente mucho más segura porque sabe que su alcalde conoce, porque sabe que su prefecto o su gobernador conoce de la realidad. Además, hay más cercanía y hay una mejor articulación. La pandemia, ya hemos hablado, ya hemos escuchado a nuestros anteriores panelistas, la pandemia ha puesto en juego también la capacidad de innovar que tenemos los seres humanos. Y cada uno ha ejercido mecanismos y cada uno ha ejercido planes que buscan el bienestar, priorizando obviamente la salud. No podemos descuidarnos también de la infraestructura. Hoy por hoy, y entiendo que en ustedes, en cada uno de sus países, estará viviendo lo que nosotros acá en el Ecuador vivimos. Las familias buscan hoy la ruralidad. Las familias buscan los parques nacionales, buscan los complejos abiertos, buscan respirar aire sano o al menos menos contaminado, ¿no? Y nosotros estamos articulados y cada vez nos inyectamos más en esa perspectiva. Pero eso implica también que el nivel nacional ponga los ojos en las regiones, porque para llegar yo a la ruralidad, aunque no es la realidad similar o igual de lo que ustedes viven en Europa o viven en otros territorios a la que nosotros vivimos en Sudamérica, ¿no? La realidad en términos de vialidad. Mira, hemos mirado últimamente el Giro de Italia y sinceramente tenemos una sana envidia nosotros acá en el Ecuador. Ya quisiéramos tener una red vial como la que tienen para pasearse en bicicleta, ¿no es cierto? O hacer una competencia. Nosotros acá todavía tenemos para llegar, te doy un ejemplo acá, para llegar a una de las montañas más altas del Chimborazo, todavía tenemos vías lastradas, nuestros turistas todavía tienen que rodar en suelo natural, ¿ya? En el Cotopaxi igual, en el Cayambe también, que son unos nevados muy hermosos para que están recibiendo obviamente hoy visitas en sus refugios. Esas son las realidades que nos diferencian entre los llamados países desarrollados y los llamados países en desarrollo, solamente hablando de vías. Esto también ha generado que desde nuestros espacios vayamos presionando nuestros presupuestos para destinar recursos a lo que es la tecnología. Conversábamos con la gente acá, los operativos, y tú también hacías referencia, ¿no? De cómo el 65%, tú decías, no será posible sin los gobiernos locales, la participación en esto de aterrizar la política pública. Porque puedes tener excelentes ideas acá arriba, pero ya en el territorio no vas a sentir el efecto. Nosotros mismos este rato estamos viviendo en el Ecuador una realidad respecto a la vacunación, ¿ya? Las vacunas, obviamente, manejadas desde el órgano rector, desde el ministerio, han avanzado en cierta etapa. Nosotros vamos como 2 millones de vacunados o de vacunas de 14 millones que tenemos. El nuevo gobierno dice que en 100 días lo hará 9 millones de vacunados, pero el nuevo gobierno ya está pidiendo ayuda también a los gobiernos locales y a las regiones. Acá incluso se va a hacer uso de la información que tiene el Consejo Electoral, es decir, donde acudimos hace poco a depositar el voto, ahora vamos a acudir a recibir también, obviamente, las vacunas. Todo esto gracias, insisto, a esta articulación que cada vez el nivel nacional va entendiendo que si no territorializa y si no aterriza, obviamente se quedan muchas cosas en el aire y no se concretan. Esa es la visión que nosotros tenemos y la experiencia que vivimos en el Ecuador. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, presidente. Ciertamente, alianzas para racionalizar las inversiones. Por tanto, buscar coherencia e impacto en las políticas públicas, el mayor impacto posible.
Cierto es que la pandemia, como decía, nos ha demostrado la importancia, ¿no?, bajo una situación de estrés y de crisis de los gobiernos subnacionales, tanto a nivel local como a nivel regional. Yo creo que ese es un ejemplo clarísimo y muy reciente, y ciertamente la infraestructura como un elemento clave, no solo de acceso al territorio desde la ciudad, sino también como un motor de desarrollo local, de desarrollo económico, ¿no? Por tanto, muy de acuerdo con lo que decía. Gracias, presidente, por su intervención. Quisiéramos pasar al siguiente ponente. Sin embargo, creo que tenemos problemas técnicos. No sé si es así, con Tahar El Hanin, director general de la región de Tánger, Tetuán y Al-Fuziema. No sé si Tahar está con nosotros y puede activar la cámara. ¿Es así? Hola. No. Creo que no va a ser posible. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Hola. Bonjour. Bonjour, monsieur. Hola. 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 ¿Vous m'entendez? Oui, oui. But is it possible to Sí. switch ¿Es on posible the que cambie ahora? Hola. 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 Hello. Bueno, well, I think we have some technical issues. Creo que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Vamos a intentar entonces mejorar un poco esta situación. Mientras tanto, permítanme darle la palabra a Emilia. Por favor, ha llegado tu turno. Antes de que hable el último de nuestros panelistas, es tu turno ya de hablar. Mi plan original era que hubiera 4 intervenciones muy cortas. No sé si lo logramos, pero por eso, antes de que termine la sesión, me gustaría recibir tu impresión sobre lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Cuál es tu opinión? Bien, ahora me pueden escuchar. Al principio no estaba segura. Excelente, entonces. Me interesaba muchísimo todas las presentaciones. Creo que estamos y que muchos de los presentadores también han logrado surtir este desafío que nos brindó el contexto de la pandemia y que podemos cambiar a futuro nuestra narrativa sobre esta crisis. ¿Cómo podemos utilizar esta información sobre el sistema de producción y consumo y cómo trabajamos en este sistema de desarrollo en territorios locales? El trabajo que hemos estado haciendo primero desde el Foro de Regiones ha sido muy importante para poder desarrollar una noción que no sea competitiva, sino que esté liderada por la cohesión entre los territorios. Y creo que también esto ha funcionado muy bien con lo que vos, Mark, mencionabas, de que ya no nos enfocamos tanto en ciudades que han sido muy afectadas por la pandemia, sino también que hemos logrado que estas ciudades nos muestren y reflejen lo que ha sucedido y poder ver las distintas conexiones entre ciudades, áreas rurales y lo que podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestra gobernanza, cómo vamos a aplicar nuestra gobernanza a distintos territorios. También es necesario que veamos cómo podemos aplicar este nuevo entendimiento de las economías locales. Y me gustaría enfatizar un poco en cómo podemos lograr tener un mayor impacto en la cadena alimentaria, en el sistema de provisión de alimentos para distintos territorios, que creo que va a ser una parte muy importante de las innovaciones que podamos implementar hacia una recuperación más sostenible. Así que en esto que hablaban los distintos miembros, los distintos aspectos que trataban
en las diferentes prácticas que pudieron aplicar en sus regiones. Es algo que como una organización, como una institución, en lo que también estamos trabajando. Y poder llevar también nuestra conversación con los elefantes, los participantes más grandes en toda esta situación y que tienen un rol muy importante para el desarrollo. Estos son las tres cuestiones que nos tienen ocupados. Y en esto creo que el enfoque territorial puede tener un rol muy importante. Creo que todos sus aportes han sido muy interesantes. Muchísimas gracias entonces, Mark, por la oportunidad y por todas las experiencias que han sido compartidas. Muchas gracias, Emilia, por tu presentación. Creo que sí, el acceso a la alimentación es fundamental, por supuesto, específicamente en este cambio climático y en esta crisis que estamos enfrentando. Realmente es fundamental. Y el sector privado, por supuesto, también. No se habló mucho sobre el sector privado. Cuando hablamos de alianzas y asociaciones, eso es algo muy importante. El sector privado debe jugar un rol fundamental, especialmente en el desarrollo local económico, por supuesto. Intentemos pasar a esta segunda sección, que va a ser bastante breve, y la última. Intentemos mantener el tiempo. Me gustaría pedirles o preguntarles sobre los desafíos principales que enfrentamos hacia el futuro. Podemos comenzar al revés, probablemente con el señor Pablo Jurado. Podemos comenzar. Presidente de la provincia, del consorcio de los gobiernos de Ecuador. Presidente, bueno, no estaba previsto que me gustaría mi intervención sea ahora la primera. Eres malo, Mark. He botado todo el desayuno este rato fuera de la mesa, ¿no? Porque acá estamos desayunando recién. Ustedes ya almorzaron. Bueno, primero yo quiero resaltar la visión muy clara que tiene, obviamente, Emilia, ¿no? Y es en eso en lo que nosotros, mi querida Emilia, nos hemos centrado, en fortalecer las acciones, obviamente como foro de regiones, así como conversábamos en días anteriores, defendiendo la legalidad que tiene nuestro foro. Porque en principio se pudo malentender como que somos intrusos nosotros dentro de CGLU. Y no es que somos, como yo decía, no es que estamos pintados dentro de CGLU. Nosotros tenemos, obviamente, nuestra regulación, ¿no? Nosotros somos estatutarios igualmente y actuamos con toda legitimidad. Y lo que decía Emilia, y es lo que nosotros no nos cansaremos de manifestar, o sea, no estamos compitiendo entre niveles, más bien nos complementamos y nos articulamos. Cierto es, en cada país hay una regulación o hay una legislación diferente. En el caso de Ecuador, porque yo siempre les conversaré o les compartiré la experiencia de Ecuador, en el caso de Ecuador, a nosotros se nos dice en nuestra propia Constitución que el Ecuador es un territorio, ¿no?, que se administra participativamente. Y cuando hablamos de participativamente, en nuestro país hay modelos para construir los presupuestos en base a asambleas, en el caso de los municipios, asambleas, en el caso de las prefecturas, que somos regiones, igualmente tú puedes ponerle ciertos nombres. En el caso mío, en Imbabura, que les decía que siempre ustedes están invitados, estamos cerca de Quito, y estoy en Quito, ¿no? Me hicieron salir de mi ciudad a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana yo ya estuve acá, obviamente en Quito, estamos a 2 horas apenas,
nosotros tenemos el Parlamento Provincial de Participación Ciudadana. Ese Parlamento Provincial incorpora a representantes de la sociedad civil. Hay gente, hay artesanos, hay pequeños industriales, hay agricultores, hay gente que está preocupada por el riego, por las vías, por el medio ambiente, el fomento productivo, que son nuestras competencias obviamente acá. Y ahí tenemos, así como tenemos en CGLU, nosotros tenemos identificados el Foro de Riego y Producción, el Foro de Vialidad, el Foro de Gestión Ambiental, que son creados a través de una ordenanza, y obviamente ellos nos acompañan a nosotros para hacer seguimientos de qué es lo que nosotros estamos cumpliendo, qué es lo que no estamos haciendo. Nosotros acá, de manera articulada con nuestra Secretaría General, igualmente vamos dando pasos importantes, insisto, en busca de ese objetivo por el cual fue creado el foro de regiones. Yo, en honor al tiempo, que igualmente ya creo que ya me pasé los 3 minutos, quisiera compartirles esta pequeña vivencia y esta práctica que nosotros realizamos acá en nuestro país. Hay otros modelos en otros países, y yo siempre he de resaltar también, ¿no?, que el nivel nacional de pronto es el más celoso políticamente y tiene miedo, como yo le decía a Johnny Arraya, ¿no? De pronto se le ve a Johnny como el potencial candidato a la presidencia de la República por ser un alcalde de una ciudad capital, obviamente, de un país, y por tanto el gobierno o el presidente llega con celo y con temor a no darle el soporte necesario a ese nivel de gobierno, pensando en las próximas elecciones. Situación que para mí, ese defecto de los políticos tiene que ir desapareciendo lenta y paulatinamente, y nosotros ir presionando desde nuestros territorios igualmente, que no nos vean como enemigos, sino nos vean como aliados estratégicos, que verdaderamente eso es lo que nosotros somos. Sin duda, sin duda. Y cómo hacerlo, ¿no? Cómo presentarnos como aliados estratégicos, cómo seducir ante esta potencial amenaza que el presidente Jurado nos desvelaba, nos explicaba. Gracias, presidente. Perdón por el cambio de planes. Era para no dejarte el último. Yo creo que era de justicia, ¿no?, que empezáramos por ti. Gracias, presidente. Okay, let's move to... Bien, avancemos ahora con Lucy. En tu opinión, Lucy, ¿cuáles son los principales desafíos para el futuro? Me gustaría hacer tres aspectos destacar principalmente. El primero sería entonces hablar de la gobernanza descentralizada, pensar en el desarrollo local como una forma en la que desarrollemos economías de formas más genuinas con nuestras comunidades, y que también pensemos más allá de la crisis, que veamos el desarrollo económico y cómo podemos trabajar en esto en una forma más positiva, que hable también de la descentralización de los niveles locales y nacionales. Y creo que eso debe incluirse en la programación de los recursos que pensamos destinar. También hablar de los aspectos que vamos a reforzar en este desarrollo económico a seguir. Hablando de un marco legal o directrices legales a nivel nacional que manejemos a partir de ahora. Es importante también hablar del sector privado, que es un socio muy importante. Necesitamos que el sector privado esté incluido en nuestra planificación para el desarrollo económico local. Tiene que ser un aliado. También debemos recordar que el sector privado también es una fuente muy buena de nuevos ingresos y ganancias que contribuya a los planes de desarrollo local. Y creo que un área importante que tiene esta necesidad especialmente es la explotación de recursos externos, que ya sea que se haga a través de distintos financiamientos desde ministerios, desde sectores privados,
Creo que es una área muy importante y prioritaria a tratar. Y finalmente, quisiera hablar también de estrategias y competencia. Parte de todo este ejercicio tiene que ser entender cómo funcionan las economías locales, su cadena de valor. Así es como podemos incluir las cuestiones sobre provisión de alimentos, sobre seguridad alimentaria, por lo cual creo que un rol a cumplir por las asociaciones de gobiernos locales es cómo gestionar las competencias entre gobiernos locales. Por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda, gestionar esto de manera que los gobiernos locales no compitan entre sí, sino que colaboren para una mejora del área. Desde las asociaciones, implementar protocolos que puedan trabajar para este sentido. Y en este sentido, para que este desarrollo contribuya a la mejora posterior a la pandemia. A veces no se trata de trabajar a nivel de la ciudad o a nivel de la localidad, sino trabajar a nivel de regiones. Así que estos son mis 3 puntos más importantes para mantener el tiempo. Muchas gracias. Y sobre todo por haber sido muy breve. Ya lo decía, ya lo comentaba, es decir, hablaba de simbiosis, de interdependencias, de no competir, sino de cooperar, ¿no? De buscar. Yo creo que en ese sentido es importante también tener esta dimensión más territorial, de eficiencia territorial, de contar con las potencialidades de cada uno, ¿no? de las zonas para hacer que también cooperen coherentemente, ¿no? Hacia los objetivos de desarrollo, ¿no? Creo que en ese sentido, cuando hablamos de perspectiva, de dimensión territorial, también apelamos a este tipo de consideraciones, ¿no? En todo caso, muchas gracias, Lucy. Let's move to our next... Pasemos a nuestro siguiente disertante, Jean-Marie. ¿Cuáles son tus respuestas en cuanto a lo que estamos debatiendo? Por favor, sé breve. Okay, unmuting. Está bien. Pienso que, insisto otra vez, nunca habrá un desarrollo sin desarrollo territorial, pero es diferente a niveles territoriales. Es diferente cuando hablamos de agua, de transportes, de la biodiversidad. No son los mismos territorios, la misma escala de territorios. El segundo punto es que debe haber una coherencia, alianza entre el nivel regional y departamental y local de las municipalidades. Y el proyecto territorial de la municipalidad debe incluir un pacto de gobernabilidad en el cual las regiones, los departamentos y las regiones están representados. El proyecto de territorio debe apoyarse sobre la puesta a disposición de datos objetivos del territorio. Es necesario que haya datos abiertos sobre los elementos, sobre las actividades económicas, porque no hay negociación, no hay división de negociaciones territoriales sin que todos los socios tengan los mismos datos. También pienso que hay que formar a los interlocutores, hay que formarlos, capacitarlos para la negociación del proyecto territorial. Y finalmente creo que un pacto de gobernabilidad local, que en mi país querría que las colectividades sean en cierta forma obligadas a lanzar un proyecto territorial, que el proyecto territorial sea casi una competencia obligatoria de las colectividades territoriales, de gouvernements locaux, qu'en effet ont développé un plan de développement local. D'atteindre des objectifs du développement durable sans que ça se fasse au niveau des territoires. Les grandes
les grands principes peuvent se décliner au niveau global, mais la réussite ne se fera qu'au niveau des territoires. Et je nivel de pense sur la territorio. base que je viens d'indiquer. Je vous remercie. De territory. Merci beaucoup. I don't know if we are having some troubles with the translation. Creo que tenemos I don't algunos know if you problemas con la had some traducción. issues. In any case, Je pense que nous avons quelques we'll try problèmes to solve techniques. it. Thank you, Jean-Marie. It's the Merci, second Jean-Marie. time I hear you talk about scale, which is for me very interesting concept. Because Esto es un tema bastante importante, tal vez porque yo soy un arquitecto y el concepto para mí es muy importante. Cuando abordamos las políticas en cuanto a la escala, es muy importante. Gracias por... Finalmente, pudimos escuchar al vicegobernador, el señor Java. Por favor, intente ser breve. Gracias. Muchas gracias. Escuché varias opiniones importantes e interesantes de distintas instituciones, de la gobernanza, incluso de alimentos. Creo que, porque hablo en nombre del gobierno, soy como un sándwich entre el gobierno central y el local. Este rol de facilitador es muy importante. La pregunta sería cuál es el desafío futuro, pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en medio de la pandemia de COVID? ¿Qué podemos hacer para reactivar la economía? Definitivamente los gobiernos locales no tienen mucho espacio para pedir prestado dinero o recursos físicos para disminuir los gastos. Realmente está en el enfoque es importante que se tome. Hay sinergia en distintas municipalidades y eso es importante, asegurarse de que nos ayudemos entre todos, desde la municipalidad A, la B y la C, que todos trabajen juntos para apoyarse entre sí, porque sabemos que ahora hay desafíos logísticos y, por lo tanto, ese rol de facilitación es realmente importante, que los gobiernos territoriales realmente tomen caso de esto. Y creo que es importante también observar los problemas como las vinculaciones rurales. Vamos a hacer que las personas regresen a las ciudades o crear más oportunidades en las áreas rurales, como por ejemplo mejorar la digitalización en la economía. Ya no es importante para alguien tener éxito y vivir en una ciudad. Esto va a ser un desafío crítico para el futuro en cuanto al paradigma de la planificación urbana y si los problemas locales, donde colocamos servicios, infraestructura. La economía post-COVID es una economía o comunidad que observa un paso acelerado. Si vemos la profecía de la digitalización, el COVID simplemente aceleró esto. Se redujeron algunos empleos y hay otros que se cerraron para siempre. Tenemos que distinguir lo que temporalmente se cerraron y cuáles los que van a cerrarse para siempre y necesitan reasignarse. Esos son los problemas que debemos debatir fuera de las regiones, dentro de esta misma plataforma. Muchísimas gracias. Gracias por estos comentarios. Me gusta mucho este concepto del sándwich. Nosotros en los gobiernos regionales nos construimos de la misma forma. Estamos como en el medio de unas capas bastante grandes. Tenemos el Estado y las ciudades, por supuesto, con un gran poder. Eso se comprende, por supuesto, pero pienso que también es bueno estar en el medio. Es algo bueno. Se puede hablar de ambos lados. Uno puede fortalecer estas alianzas. Y, por supuesto, en cuanto a la digitalización, creo que también es un problema grande. Es algo excelente haber comentado esto. El COVID ha acelerado la digitalización y esto de alguna manera transformará la economía, por supuesto, y cómo las ciudades y los territorios reaccionan en este paradigma. Será
crucial. Será realmente importante. Muchísimas gracias por tus comentarios tan inteligentes. Me gustaría finalizar con una frase, solamente una frase, para todos ustedes, para todos los panelistas. E incluyo a Emilia también. Así que tienes un poco de tarea, Emilia. ¿Cómo impulsaría el desarrollo económico en sus territorios? How will you push forward? How you enhance? ¿Cómo desarrollan el desarrollo económico en sus territorios? ¿Pueden simplemente darnos una respuesta con palabras simples? ¿Es posible? ¿Quién quiere comenzar? ¿Nadie? Bien, entonces voy a empezar por el presidente Pablo Jurado de Congope, en una frase. Bueno, muchas gracias. Como estamos hablando de esa articulación multinivel y estamos hablando de la territorialización, yo me limitaría solamente a decir que juntos los niveles de gobierno nos articulemos y generemos desarrollo en cada uno de nuestros territorios. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Lucy, it's your turn. Es tu turno. Solo diría, y continuaría en esto que estábamos hablando sobre el desarrollo económico local, que entonces continuaron estos esfuerzos de asociaciones. Muchas gracias. Corto y dulce. Muchísimas gracias. Jean-Marie, ¿nos podés escuchar? Oui, écoutez, j'ai mis les défis Planteé el desafío del desarrollo durante la campaña electoral. Todavía me quedan 5 años de mandato como presidente de territorio. No me queda otra solución que de hacer todo para ir en ese sentido. Muchas gracias. Hi. Can you hear us? ¿Nos podés escuchar? Del otro lado, el vicegobernador. Ay, disculpe. Solo una oración. Creo que me gusta muchísimo el video que habla de que la competencia y la cohesión en los territorios locales va a ser imposible de detener, y me gustaría que lo hablemos y que hablemos sobre eso. Lo hemos pasado tantas veces al video, pero realmente creo que es importante que nos mantengamos en cohesión y conectados. Esa era la idea, por eso pasábamos tanto el video. Muchísimas gracias. Entonces me gustaría pedir también al resto de nuestros panelistas que desafortunadamente no pudieron estar con nosotros hoy debido a los problemas técnicos. ¿Siguen ustedes con nosotros? ¿Pueden escucharnos? Si pueden simplemente darnos una oración sobre cómo mejorar el desarrollo económico local. Si es que nos pueden escuchar, ¿están ahí? Tahar, ¿estás con nosotros? No lo sé. Tal vez siga teniendo algunos problemas. ¿Nos podés escuchar? Buenos días. ¿Me oye? Sí, lo oímos. Buen día. Es su turno, señor. Entonces, gracias de darme la posibilidad de participar con ustedes en esta mesa redonda. Intercambiaron muchas informaciones interesantes. Somos una región de Tetuán. Voy a hablar
Voy a hablar de este enfoque territorial del que hablaron. Y solo puedo decir que el desarrollo territorial es muy importante en Marruecos. Nuestra región trabajó en la administración territorial local en Tetuán. Proyectos de división territorial. Querría hablar del desarrollo renovable, que se traduce en proyectos que están en nuestro esquema regional de desarrollo, que constituye una medida de elaboración de una estrategia de desarrollo regional y con una visión prospectiva, y se traduce en medidas estratégicas y se articula y fija para la relación estructurante para nuestra región. Aprovecho esta ocasión para decirle que nuestra participación debido a la crisis de la post-crisis de la COVID-19 es lanzar un programa de solidaridad nacional y para asistir a la población en situación precaria, la más afectada económicamente, y para reforzarlas. Terminaré por diciéndoles que desgraciadamente no tuve mucho tiempo para hablarle de nuestra experiencia. Estamos contando por nuestros objetivos de desarrollo renovable. Son objetivos que están tan presentes en nuestras acciones nacionales e internacionales, y estamos decididos a respetarlas. Siempre están en nuestros planes y les agradezco por escucharnos. Gracias. ¿Me oyen? Gracias. Lamento mucho. Lamento muchísimo, la verdad, que no hayamos podido solucionar los problemas técnicos. Espero que la próxima podemos saber muchísimo más sobre esta estrategia renovable de la que nos estabas hablando. Me gustaría pasar a Emilia. Estamos tratando de encontrar esta oración clave que nos hable de cómo mejorar el desarrollo económico. Te doy la palabra. Muchas gracias. Yo quisiera ser un poco provocadora acá, porque la verdad es que yo no tengo el conocimiento que tienen todos los panelistas de lo que es promover el desarrollo económico local en los territorios. Ellos son los actores, ¿no? Pero desde donde yo estoy sentada, ¿no? Y desde donde Lucy está sentada quizás también, desde esta perspectiva más global, creo que hay un reto ahora que es muy importante para que los territorios puedan jugar un papel importante en ese desarrollo económico y social. Creo que tenemos que conseguir volver a enamorar a la ciudadanía de los territorios. Y para enamorar a la ciudadanía de los territorios con los que no se identifican, seamos también un poco realistas, excepto en algunas ocasiones, en algunos casos del planeta, la mayoría de la ciudadanía no se identifica con lo territorial, es un concepto muy abstracto, lejano, no sabemos qué competencias ocupa. Y creo que para que nos volvamos a enamorar de los territorios, entendidos así como nexos, como nodos simbióticos, tenemos que poner los cuidados en el centro. Y si estamos seguros de que la producción va a ser de cercanía, que el consumo va a ser de cercanía, con un vínculo global, obviamente, porque ser local no implica no tener una visión global ni no quererse beneficiar de lo global, creo que vamos a fracasar, y que el desarrollo económico que vamos a ver va a ser un desarrollo económico muy basado en la digitalización
con una construcción artificial parecida a la del mercado financiero que sucumbió en el 2008. Entonces, creo que para un movimiento como el nuestro, no solo regional, también local, para el movimiento municipalista amplio, es muy importante que nos adelantemos a esto, que afinquemos esas raíces de proximidad, de empatía y de cuidados para que las comunidades realmente se identifiquen con lo que producen, con lo que consumen y con lo que crea vida y bienestar. Ahí lo dejaría, pero acabo de salir de una reunión con la Federación Mundial de Sindicatos y estoy llena de estas ideas que os traslado aquí también. Yo creo que nos tenemos que volver a enamorar de los territorios y poner el cuidado en el centro. Y gracias por la paciencia, Marc. Un placer, un placer. La verdad es que en parte estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y en parte no tanto, pero ciertamente los territorios necesitan proyectarse y comunicar. Y para que tú quieras aprecies a un territorio, tienes que entender su función, su misión y su valor, ¿no? Y proyectar eso es indispensable. Cierto es que es uno de los retos que tenemos por delante, ¿no? Cómo expresar precisamente eso, que los territorios no son un nivel más en este entramado administrativo en el que se organiza un Estado, sino que son actores de primer orden que pueden jugar un papel imprescindible en el desarrollo económico, en el desarrollo social y además que tienen este papel central al que aludíamos hace un momento, ¿no? Este papel de intermediarios entre la coherencia y el gran plan y la acción on the ground, ¿no? En el territorio, en la ciudad, en el barrio, en la calle, ¿no? Por tanto, esa parte para mí es indispensable, es exactamente así, estamos trabajando en ese sentido y yo creo que entre todos y en CGLU lo vamos con la presidencia de Congope, en el Foro de las Regiones, con la ayuda de Antonia y de vuestro equipo, lo vamos a proyectar. Hay otro aspecto que es el de la digitalización. Cierto es que hay muchos elementos que podríamos decir más de marketing que de... Pero yo creo que la digitalización es un aspecto muy importante. Hay una carrera para digitalizarse y si las regiones no son capaces de ponerse a la altura, si no tienen mecanismos, van a quedar atrás. Porque gran parte de la economía, no solo de la economía, del acceso a las oportunidades, a los servicios, incluso del trabajo, se van a producir, en parte, se van a basar en la digitalización. El 5G, las autopistas de la información son elementos que pueden ser imprescindibles en el desarrollo económico y que no deberían dejar a nadie atrás, por descontado. Pero creo que los territorios corren el riesgo de quedarse atrás si no tienen ese objetivo, ¿no? Bueno, en todo caso, muchas gracias, Emilia. Muchas gracias. Thank you very much to all the panelists. Muchas gracias entonces a todos los panelistas. Ha sido una sesión muy interesante y déjenme recordarles que desde el Foro de Regiones estamos trabajando en estos 3 distintos grupos de regiones, intentando mejorar las perspectivas regionales y los gobiernos locales. Me gustaría también que sigamos buscando y procurando más información sobre estos temas, que ustedes puedan compartirla, como también vieron en el video al principio de la sesión. Nos gustaría seguir en cohesión con ustedes, conectados e incrementar nuestra competitividad en distintos territorios, porque todos juntos somos imposibles de parar. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.